Quedaba una hora antes de que empezara la boda y yo estaba sentada en mi tocador, en silencio, cuando mi celular sonó. La exnovia de Alejandro me había enviado una foto en la que salía con el vestido de novia que había encargado para mí, mientras sonreía y tomaba cariñosamente el brazo de mi novio. Alejandro la miraba con ternura en los ojos. Un segundo después, ella me mandó un mensaje, me dijo que el vestido me queda mejor que a ti. Y pronto añadió, si quieres que la ceremonia de tu boda salga bien, ruégamelo. Bloqueé mi celular y le pregunté a la maquilladora, dime, ¿mi vestido no pudo llegar a tiempo realmente porque habían modificado mal la talla? El vestido de novia, junto al maquillaje y la sesión de fotos venían en un pack. Había invertido mucho dinero e incluso había negociado con su equipo para obtener un buen resultado el día de mi boda. La maquilladora temía mirarme a los ojos. Y yo comprendí todo. Era gracioso. Pues Alejandro no paraba de atender llamadas o trabajaba con su portátil cuando me estaba probando vestidos de novia. Sin embargo, cuando estaba con su exnovia, nadie le quitaba esa sonrisa de la boca. Agarré el celular con fuerza y respiré hondo, antes de decir, por favor, dile a Alejandro que venga. Necesitaba una explicación. La ayudante de la maquilladora se apresuró a ir a llamarlo. Me miré el pecho demasiado tenso en el espejo y jadeé un poco. Quizás fuera un error desde el principio ponerme algo que no me quedaba bien. Antes de Alejandro, llegó el presentador de la ceremonia, quien también tenía esa mirada de culpabilidad. Disculpe, señorita Ferrero, no tiene por qué asistir. ¿Qué no tengo por qué asistir? Pregunté, prácticamente riéndome, exasperada, ¿me estás diciendo que es necesario que me presente en mi boda? El presentador abrió la boca y estaba a punto de explicarse cuando entró Alejandro, diciendo, yo decidí eso. Alejandro llevaba el traje blanco que le había elegido, pero la pajarita no era la misma. Viendo mis ojos fijos en su pajarita, se mostró un tanto incómodo y tosió ligeramente. Ana será operada dentro de unos días y el hospital le ha dado un aviso crítico. Dice que su único deseo es ponerse un vestido de novia por última vez. ¿En nuestra boda? Pregunté, con tono de burla. Conocí a Ana Jiménez. En el tercer año de salir con Alejandro me enteré de que tenía una exnovia que se había quedado calva por culpa de la quimioterapia. Ambos eran amigos desde la infancia y sus familias estaban tan unidas que no podrían separarse del todo. Aunque su relación terminó como estaba recibiendo tratamiento en otra ciudad, los padres de Ana le habían pedido a Alejandro que cuidara de ella. Al principio, sentí respeto y simpatía por ella, y me daba pena que una mujer en la flor de la vida se viera afectada por tal enfermedad. Pero, desde el momento en el que le pidió a Alejandro que le llevara comida por la noche, después de nuestra cita, mi impresión dio un giro de 180 grados. Aún así, la aguanté, una y otra vez, al ser un paciente de cáncer. Alejandro también fue claro y siempre antepuso mis deseos. Él me informaba de todo lo que pedía hacer Ana, y solo iba a verla cuando la situación era realmente urgente, un par de veces en mi compañía. Hasta hoy. Cuando la había acompañado Alejandro a probarse el vestido de novia, y cuando había decidido dejarle el vestido de novia que yo había encargado para que celebrara la ceremonia en mi lugar. Quizá el aire acondicionado de la sala estaba demasiado potente, no lo sabía, pero el frío que sentía no hacía más que aumentar. Cuando Alejandro iba a tomarme la mano, pero me encogí de hombros, mirándolo fijamente. Devuélveme el vestido de novia, no quiero que ella se lo ponga. Basta, Eva, repuso Alejandro, frunciendo el ceño. Es solo una ceremonia. Podemos hacerla cuando queramos, en el futuro. La comisura torcida de sus labios y el fastidio en sus ojos me hicieron daño. Dejando de lado el vestido de novia y le dije, aunque quiera tener una ceremonia de boda, ¿es necesario que tú seas el novio? Era Ana quien estaba siendo irrazonable y estaba utilizando su grave enfermedad como excusa para sus exigencias, o simplemente Alejandro aún sentía algo por ella y había aceptado sin más. Tal vez picado por mi regañina, su rostro se endureció. Alejandro se encogió de hombros y se encaminó a la puerta, lanzándome una mirada. No es divertido estar en una relación contigo. Nunca te preocupas de que yo quede bien, siempre quieres montar una escena y que todos acabemos mal. ¿Qué yo le hacía quedar mal? ¿En serio me estaba acusando de ser irracional? El sonido del portazo me despertó. Me levanté el dobladillo de la falda y empecé a dar golpes fuertes contra la puerta. No estoy de acuerdo, la boda que he preparado con tanto esmero y esperado por tanto tiempo es algo más que una ceremonia, no seas tan mala,
Se está muriendo, dijo con impaciencia, al otro lado de la puerta. Había aguantado aquello durante tantos años solo porque ella estaba enferma, y ahora incluso tenía que renunciar a mi boda y a mi novio. ¿Pero acaso era mi culpa que hubiera enfermado? Agarré el pomo de la puerta y, más tranquila, dije, Alejandro, piénsatelo bien, y no te arrepientas de tu decisión. No dijo nada más. Lo único que pude oír fue el sonido de sus pasos firmes, desvaneciéndose. Me deslicé hasta el suelo agarrando mi exagerada falda, sintiendo el corazón vacío. Ana realmente había arruinado mi boda. Lo había conseguido. El celular que estaba sobre el tocador sonó con estridencia, ante una llamada de mis padres. Sin embargo, la llamada se cortó antes de que pudiera contestar. La sala de descanso estaba a una puerta del salón de ceremonias, por lo que podía oír claramente el clamor, la sorpresa y el alboroto procedentes de la boda. A continuación, guiados por el presentador, llegaron los aplausos. Ana volvió a enviar un video. La cámara apuntaba a la gran pantalla, en donde una inteligencia artificial había cambiado mi cara por la de Ana en todos los retratos que Alejandro y yo nos habíamos tomado la molestia de hacer. Todo ese maquillaje elaborado que había tenido que llevar bajo sol durante tantas horas, el dolor de espalda y de pies durante todo el día, las horas de retocar poses para que saliera bien ahora eran un regalo para Ana. Eso me cabreaba más que lo que había dicho Alejandro. Pero, aún temblando de rabia, reproduje el siguiente video. Allí estaba ella, bajo las luces, mientras se acercaba a Alejandro. Detrás de ella, en las sombras del escenario, mis padres me buscaban con expresiones endurecidas, mientras 2 guardias de seguridad los mantenían en su sitio. Cuando vi esto, no pude contener las lágrimas que, inevitablemente, cayeron sobre la imagen de mis padres en la pantalla del celular. Era yo quien había elegido a la persona equivocada. ¿Por qué mis padres tenían que sufrir esa humillación por mi culpa? Todo eso ocurría a un muro de mí. Mi mente se fue despejando poco a poco, y, después de mirarme media docena de veces en el espejo, me quité el vestido que me quedaba mal, me desmaquillé y me coloqué la ropa que llevaba antes. Y no pude evitar sentirme afortunada. Por suerte, me di cuenta de todo aquello antes de casarme de verdad. Cuando por fin terminó la larga ceremonia, la puerta de la sala de descanso se abrió, y Alejandro se plantó en el umbral. Con el entrecejo fruncido, no parecía nada relajado. Te lo compensaré, e iré a visitar a tus padres para explicarles, no hace falta, lo interrumpí. Son mis padres, no los tuyos. Al escucharme, se quedó de piedra. Venga, repuso, con un tono cansado. Sé que estás hablando así por enojo. Sabes que Ana está enferma, no me queda otra que cumplir su último deseo. Así que seguía sin ver nada malo en ello y seguía defendiéndola. Por un momento, no supe qué más decirle. Piensa lo que quieras, le dije, un par de segundos después. Yo haré las maletas y me mudaré hoy mismo, pediré a alguien que venda el piso que compramos juntos, y, si no quieres venderlo, solo tienes que transferirme la parte que pagó mi familia. Cuando terminé de hablar, vi a mis padres de pie no muy lejos, solté las palabras, se acabó, y me apresuré a buscarlos. Mis padres estaban rodeados de familiares. ¿La abandonaron? Escuché que decía alguien, en cuanto me acerqué. Eva tiene demasiado carácter, y respondió una tía, dando la lata. ¿Eso no les gusta a los hombres? Es toda una humillación que sustituyan en el día de la boda. Aparté a mis padres, desconsolada por la vergüenza que se reflejaba en sus rostros, y me enfrenté a mi tía, pese a la falta que significaba. ¿Eres mi tía o la de Alejandro? Cambio de novia a última hora porque es un irresponsable y no cumple su palabra. No me consultó porque no me respeta. ¿Qué tiene que ver que si yo tengo mucho carácter o no? Si lo hubiera sabido un día antes, hoy no sería el novio. La tía Eva se sintió humillada y se marchó a regañadientes. Mi madre me tomó de la mano y pude ver claramente la preocupación en su cara. No pasa nada, la tranquilicé. No me importa nada que me cambie. Después de dejarlos en el coche, fui sola a recoger mis cosas a la casa que habíamos comprado para empezar una nueva vida como matrimonio. Había dicho lo necesario y tenía la mente clara, pero mis emociones eran incontrolables, por lo que mis lágrimas cayeron, sin que pudiera detenerlas. La casa había sido decorada por Alejandro y yo, por lo que había demasiados recuerdos de él allí. La sartén de porcelana, que había comprado cuando se enteró de que tenía dolores menstruales, diciendo que me prepararía una sopa nutritiva una vez a la semana.
El guardarropa lo había diseñado él después de ver la noria de tacones que me había gustado en TikTok. Luego de que lo instalara me reí de él por haberse pasado de vanguardista con las luces de colores que había instalado, pero me rodeó la cintura con los brazos en reclamo de su recompensa. Lo había conocido en la universidad, tras lo cual habíamos mantenido la relación a distancia durante un año por trabajo. En aquel entonces, había pasado mucho tiempo conquistándome. Cuando se me confesó, me dijo que era genial verme debatir con los demás. En ese momento, yo brillaba en sus ojos. Pero ahora, le disgustaba mi carácter. La luz de sus ojos había llegado a molestarlo poco a poco, recogí mis cosas y salí lentamente de los recuerdos. Cuando terminé de empaquetar, me di cuenta de que, a pesar de llevar 7 años con él, solo había llenado una caja de cartón que me llegaba a la cintura. Me preocupaba cómo sacar esa caja de cartón y tirarla, cuando la puerta se abrió de un empujón. Mi mejor amiga, Cecilia Campos, entró con mucha prisa. Al verla, la dureza de la que me había revestido durante todo ese tiempo se derrumbó por completo y me entraron ganas de llorar. Cecilia me dio un fuerte abrazo, mientras decía, si lo hubiera sabido, habría ido a ser tu dama de honor, y no te habrías quedado tan sola. Alejandro no le caía nada bien, lo odiaba por ser indeciso y negarse a dejar ir a su exnovia, y lo detestaba lo suficiente como para no querer ir a mi boda. Incluso, me había dicho que estaba segura de que me arrepentiría de casarme con él para decirlo sin rodeos. Si Ana seguía viva, quizás quedara margen para todo, pero si Ana moría, nada. Era imposible competir con una persona muerta. De hecho, Cecilia había llegado a romper su amistad conmigo por eso, y ahora parecía que había dado en el clavo. Cuánto me alegraba de recuperar a una amiga como ella. Con Cecilia cerca, los días no eran tan duros. Había solicitado a propósito un viaje de negocios para evitar la fecha de mi boda. Pero, en cuanto el avión aterrizó, se enteró de lo que había ocurrido, y, temiendo que estuviera sola, llorando a escondidas, regresó corriendo para encontrarme. Incluso se había tomado vacaciones para quedarse conmigo, algo que me llegó al alma. Sin embargo, el día en que ella quiso presentarme a alguien, Alejandro se presentó a la puerta. Hice una mueca, ya que el bastardo ido, pensaba darle una buena lección. Antes de abrir la puerta, Cecilia me señaló la frente y me advirtió, si esta vez te reconcilias con él, nuestra amistad llegó a su fin de verdad. Me reí y respondí que no se preocupara. Mi padre abrió la puerta y echó a Alejandro y las bolsas grandes de compras que llevaba, pero éste se empeñaba en volver a recogerlas. De tantas rondas de tirar y recoger, varios vecinos salieron a ver qué pasaba. Alejandro se disculpó con muy buena actitud y solo entonces mi padre le dejó entrar con la cara tensa. Una vez dentro, Alejandro se dirigió a la cocina para ponerse manos a la obra. Mis padres se miraron incrédulos y Cecilia susurró que sinvergüenza y empezó a enviar mensajes de texto para quejarse del bastardo. Miré su espalda con sentimientos encontrados. Estábamos en nuestro 5º año de noviazgo cuando la relación empezó a estabilizarse. Fue entonces cuando me hizo el regalo de aniversario, me puso un collar y me preguntó tentativamente si queríamos conocer a los padres del otro. Le dije que sí. Primero fui a su casa, su madre me dio un regalo valioso y los padres de Ana, aparte de darme las gracias por ayudar a cuidar de su hija, también me regalaron un par de pulseras. Alejandro sabía que me sentía incómoda y vino a mi casa al día siguiente, ayudando en la cocina y en todo. De varias veces que vino, ya la gente empezaba a decir que mis padres habían encontrado un yerno estupendo. Mis padres parecían haber recordado eso también. Mi padre suspiró suavemente, vaya cosas. Mi madre me miró, ¿le echamos? Mi padre me persuadió, parece bastante sincero, bueno, conocemos la situación de Ana y no podemos culpar a Alejandro de esto. Me dio una palmadita en la mano, dale otra oportunidad, y si no funciona, la próxima vez no le dejaré entrar. Cecilia puso los ojos en blanco, lo que me hizo mucha gracia. Alejandro salía de la cocina con la comida cuando me vio sonreír, aparentemente aliviado. Nos saludó y nos invitó a sentarnos en el comedor, como si estuviéramos en su casa. Como no quería hacer quedar mal a mi padre, me senté. Cecilia se sentó a mi izquierda, y cuando vio que Alejandro iba a sentarse a la derecha, se dedicó a tirar del respaldo de la silla. Mostró una sonrisa falsa a Alejandro, está ocupado. En ese momento llamaron a la puerta y Cecilia se afanó en abrirla para dar la bienvenida a una figura alta y delgada. Era su hermano, Martin Campos. Martin se puso a mi derecha, y era medio palmo más alto que Alejandro. Cecilia y Martin me colocaron en el centro,
separando completamente a Alejandro. Cecilia me puso carne en el plato. Martín no se atrevía y se limitó a pelar las gambas en silencio con los guantes puestos y los ponía en mi plato. Cualquiera podría decir que me estaba cuidando. También era evidente que Alejandro no tenía apetito. A mitad de la comida, sonó su celular. La voz femenina al otro lado del celular era delicada. Alejandro, la operación es esta noche, ¿no quieres venir a quedarte conmigo? Se hizo el silencio en la mesa. Alejandro hizo una pausa. Tus padres te acompañarán. Y colgó. La cara de mi padre se relajó un poco. Yo era la única que tenía frío por dentro, no estaba segura de si me reía de Alejandro o de mí misma. El celular no tardó en sonar de nuevo. Esta vez se oyó un jadeo agudo y un grito desde allí. Alejandro, solo te quiero a ti, me duele tanto. ¿Quieres venir y quedarte conmigo? Quizás sea la última vez que nos veamos. El sonido penetrante fue el de mi padre dejando caer los cubiertos con fuerza. Alejandro miró a mi padre y luego a mí. Pude ver las venas abultadas en su mano mientras agarraba el celular. Puse gambas al plato de mi padre y le dije suavemente, adelante. Como si se lo ordenara, Alejandro me dirigió una mirada de agradecimiento y se levantó al instante. Eva, cuando vuelva, te compensaré con una boda aún mayor. Iba a superarlo y a tener una buena charla de ruptura con él. Después, no quería arruinar un buen día. Pero tuvo que venir a darme asco. Dejé los cubiertos, me limpié la boca despacio y me levanté. Yo también iré contigo a verla por última vez. Alejandro dudó un momento. Bien. Ana no parecía esperar que viniera. Alejandro acababa de pararse frente a la cama del hospital y ella se moría de ganas de saltar sobre él para abrazarlo. Casi por reflejo, Alejandro la agarró. La preocupación nerviosa bajo sus ojos no era en absoluto falsa. A continuación, Ana le dio un sonoro beso en la mejilla. Solo cuando Alejandro no supo qué hacer y giró la cabeza para mirarme, ella me vio de pie en la puerta. Guardé mi celular, pero antes envié una copia del video que acababa de grabar de ellos dos besándose y abrazándose al padre de Ana. Y junto con el historial de chat de Ana amenazándome y los videos que me envió. Los Jiménez eran de una familia muy culta y con un estilo familiar bastante decente. Desde el primer encuentro supe que Ana era mala, pero sus padres eran buenos. El hecho de que los padres de Ana no se presentaron en la boda también confirmaría que no estaban al corriente de la situación. Entonces, ¿no era genial hacerles ver cómo su buena hija humillaba a los demás? Ana se mostró contrariada. ¿Qué hace ella aquí? En caso de que afecte a mi estado de ánimo para la cirugía. Puse los claveles que traje en un jarro junto a la cama. Vine para desearte una cirugía exitosa y una pronta recuperación. Ana se atragantó. Le ordené el pelo y le dije en voz baja, gracias por llevarte esta chatarra a la estación de reciclaje de residuos. Me fui en cuanto termine. Sobre todo tenía miedo de que me chantajeara. Acababa de salir por la puerta de la sala cuando oí detrás de mí el ruido de un jarrón rompiéndose en el suelo. Seguidos de los llantos de Ana y la voz de Alejandro consolándola. La puerta se abrió y se cerró, y Alejandro salió también. Me miró con el ceño fruncido. ¿Qué le has dicho? ¿Sabes que está enferma? Sí, está muy enferma. Me ericé. Puedes aguantarla si quieres, pero yo no voy a hacerlo. Alejandro dijo, Ana aún no está estable y voy a quedarme con ella esta noche. Sondeé para echar un vistazo por la ventana y vi a Ana mirándome con dureza. Por esa pinta, no parecía inestable. Asentí levemente con la cabeza, no hace falta que me lo digas. Al fin y al cabo, ya no teníamos nada que ver. Alejandro me tomó de la mano, puedes entenderlo, ¿verdad? Al fin y al cabo es una vida, soy la persona que más ama, y con una cirugía con un porcentaje de fracaso tan alto, ¿cómo voy a dejar que se muera con remordimientos? No tuve tiempo de decirle que habíamos roto y que, aunque quisiera acostarse con ella esta noche, no era asunto mío, pues Ana volvió a gritar. Alejandro corrió de nuevo a la sala para atenderla. Llegué a casa, hablé brevemente con mis padres y me acurruqué en mi piso, durmiendo toda la noche. No me sorprendió despertarme y ver la noticia de la exitosa operación de Ana en las publicaciones de Facebook. Le di a like, pues me alegré de corazón por ella. Solo le di 2 bocados al desayuno cuando Alejandro llamó a la puerta. Mis padres me compraron la casa del piso superior de su casa y los hermanos Campos vivían a mi lado. En cuanto Alejandro llamó al timbre, Cecilia también lo oyó. Una conmoción seguida de una discusión.
Abrí la puerta y vi a Alejandro empapado de agua y en un estado lamentable. Solo cuando me vio contuvo su ira que iba a explotar. Sonriéndome, te he traído el desayuno. Eché un vistazo al sándwich en su mano. ¿Ana comió? Alejandro, sé que no lo manejé bien, Ana ya terminó de operarse y no habrá más obstáculos entre nosotros. ¿Me perdonas? Las palabras eran serias. Era el que decía cosas bonitas, y era el que no se esquivó ayer del beso de Ana. Lo que antes reconocía como algo bueno ahora me molestaba mucho, pues estaba siendo muy pesado ya. Alejandro, me perdonarás con el tiempo, si soy lo bastante sincero. Se dirigió al salón. Ven a desayunar, no será el mismo sabor si se enfría. Me hizo gracia. ¿Y vas a rehacer la boda conmigo? Como si pensara que tarde o temprano lo perdonaría, no pareció sorprendido de que me ablandara. Incluso tenía una expresión de triunfo en la cara que decía claramente, qué fácil de complacer es. Volví a preguntar, ¿y a invitar a esa gente de la última vez? Su rostro se endureció. En lugar de eso, me reí. Alejandro, estás siendo arrogante. Hemos roto, ¿entiendes? No se lo podía creer. Aunque fue él quien me pidió salir primero, también era él quien controlaba la iniciativa en la relación. Él lo sabía, parecía una chica con carácter, pero era una persona que no sabía amar a la gente, pero cedí en muchas ocasiones por él. Alejandro me tomó la mano con fuerza. No estoy de acuerdo con la ruptura, solo es una idea que te salió por la ira. Eva, venga, no sigas enojada, ¿vale? A un lado, Cecilia miró su celular y me apartó de Alejandro con una cara tensa. En un raro momento de seriedad, dijo, ven conmigo, mi hermano se quiere tirar por la azotea. Cecilia y yo corrimos a la azotea. Alejandro hizo lo mismo. El edificio era muy alto, con más de 30 pisos. Martin estaba fuera de la barandilla. Menos mal que la barandilla estaba a cierta distancia del borde para que pareciera menos aterrador. Cecilia estaba ansiosa. Martin, baja y hablamos. Martin la ignoró y me miró directamente. Quiero hablar con Evangelina. Mi nombre era Evangelina Ferrero. Mis amigos me llamaban Eva porque era más corto, pero solo este chico creció llamándome Evangelina. El chaval que entró en la misma facultad que yo y me pedía consejos sobre su carrera ya se hizo un adulto. Con eso en mente, di unos pasos hacia adelante y lo engatusé suavemente. Te escucharé, solo bájate primero, ¿de acuerdo? Martin enrojeció y dijo en tono rígido, me gustas desde hace 8 años. Palabra por palabra, como si estuviera leyendo algo en voz alta. Martín miró a Alejandro, te conocí un año antes que él. Alejandro parecía desconcertado, sin saber a dónde iba todo esto. Martín añadió, iba a confesarte mi amor, pero me dijiste que había alguien que te gustaba. Me quedé estupefacta por un momento. Fue el año en que Alejandro y yo empezamos a salir. Martin entró en nuestra universidad también y me hizo muchas preguntas, y Alejandro se puso celoso con eso. Entonces me distancié de Martin con el pretexto de que estaba ocupada con mis estudios. Pensarlo me amargaba aún poco. ¿De verdad Alejandro no entendía la distancia? ¿De verdad Alejandro no entendía la distancia que había que marcar con otros al tener novio? Claro que lo entendía, solo que me ponía una regla, pero a él no le afectaba esa regla. La voz de Martin se arrastraba por el viento, volviéndose poco a poco natural. Pensé que serías feliz, por eso contuve mis sentimientos. Pero te humilló así en la boda y quieres reconciliarte con él. Volviéndose hiperactivo de nuevo, se le quebró la voz de exasperación. Cecilia apartó la mirada de su hermano, le daba vergüenza. Martin pareció avergonzarse también y tosió ligeramente. Martín, de todas formas, si te reconcilias con él, me tiraré por aquí. También tosí levemente, no voy a reconciliarme con él, así que baja ya. ¿En serio? Asentí con seriedad, en serio. Martin estuvo a punto de saltar la barandilla y bajar, asustándome. Cecilia tosió 2 veces más. Martín dio un paso atrás. Frunció el ceño, no, ¿y si te echas atrás? Alejandro abrió la boca como para decir algo. Le miré y se calló. Le prometí a Martín, nunca faltaré a mi palabra. Escríbelo. Martin pensó amargamente un momento. ¿O qué tal si tú y yo nos sacamos el certificado de matrimonio? Simplemente respondí, bien. Alejandro me miró incrédulo. Eva. Sus ojos enrojecieron.
¿Vas a renunciar a nuestra relación de 7 años por él? Sabía que no podía con hombres llorándome. Pero solo si fuera un hombre guapo que me gustaba. Ya me cansé de ver su cara cuando apareció en la foto en la que se probaba vestidos de novia con Ana. Le devolveré todo lo que dijo en ese momento. Impaciente, dijo, ¿acaso debería dejarlo morir? Solo es casarme con él, no seas tan malo. Martín añadió de soslayo, tú solo llevas 7 años con ella, pero yo estoy colado por ella desde hace 8, mucho más que tú. Esos desagradables sentimientos míos se ahogaron en risas con sus palabras. Alejandro dijo, sé que sigues enojada, no tomes decisiones de las que te arrepentirás. Después se marchó desorientado. Cecilia le enseñó el dedo medio por la espalda y le imitó lo que dijo con una voz burlona. Los hermanos Campos me hicieron reír a carcajadas. Cuando la silueta de Alejandro hubo desaparecido por completo, saludé a Martín. Baja, deja de actuar, es muy peligroso. El rostro vibrante de Martin enrojeció y, tras unos instantes de no saber qué hacer, saltó hábilmente sobre la barandilla. Los ojos de Cecilia se abrieron de par en par. ¿Sabías lo que estábamos haciendo, eh? Me reí, bueno, sí, me di cuenta cuando empezó a decir su guión como si estuviera leyendo un texto. Cecilia fulminó con la mirada a su hermano, preguntándole, entonces, ¿por qué no seguiste el rollo? Miré a Martin. ¿Cómo van a acabar con esto si no les sigo el rollo? ¿Acaso de verdad vas a saltar? Cecilia se atragantó y tosió. Le pasé el brazo por los hombros y la engatusé. Sé que lo haces por mi bien, sé en el fondo de mi corazón que de verdad que esta vez no me reconciliaré. La incomodidad se reflejaba en su cara. Bueno, al menos lo sabes. Cecilia y yo estábamos a punto de bajar a la azotea cuando Martin, detrás de nosotras, espetó, no era todo una farsa. Cecilia nos miró y se escabulló primero. Hice una pausa, sacando una sonrisa para mirarle y hacerme la tonta. ¿Qué? Me miro, mi amor por ti es real. No era que no pudiera detectar la sinceridad que escondía en bromas. Pero acababa de terminar una relación tan larga y ahora me sentía agotada. Cuando intentaba seguir haciéndome la tonta, Martin dio un paso adelante. El sol naciente estaba detrás de él y la proyección me cubría por completo. Me hizo sentir una vez más que había crecido tanto. Dijo seriamente, solo soy 2 años más joven que tú, no tengo exnovias, entré en tu universidad y tengo un título en una carrera que conoces bien. Este año he entrado en la escuela de posgrado y mi salario anual es un poco inferior al de Alejandro, pero sigo siendo joven y el año que viene le alcanzaré. Lo más importante es que la persona que amo siempre tendrá prioridad y nunca se llevará ninguna injusticia. Era tan sincero que parecía que me estaba pasando al no afrontar sus intenciones. Justo cuando buscaba una razón para rechazarlo, se agachó. Me dijo, ¿quieres que llore también? En ese momento, mi corazón latía como un tambor. Seguramente perdí la cabeza. Alejandro y yo solo nos planteamos casarnos después de 7 años de relación. Además, insistía en celebrar una ceremonia antes de obtener el certificado. Pues había visto demasiadas parejas que no se ponían de acuerdo en la ceremonia y acababan separándose. Y resultó que tomé la decisión correcta. Sin embargo, Martin se limitó a mostrar sus ojos de perrito lastimero y yo ablandé mi corazón para decirle que sí. Dijo que le había prometido casarme con él. Así que ahora estábamos saliendo del ayuntamiento, donde conseguimos nuestro certificado de matrimonio. Contemplando el sol radiante frente a mí, y el certificado de matrimonio en la mano, estaba en un trance irreal. Pero no pasaba nada. Era una persona que se podía tener el carro siempre a tiempo. Si el matrimonio no me daba una respuesta positiva y me consumía, seré sensata como para retirarme de él. Aunque probablemente Martin no me diera esa oportunidad. Miré las comisuras de sus labios, que ni siquiera podían ocultar su sonrisa, y por un momento se me contagió esa sonrisa. Ahora el dolor de cabeza era como decirle a mis padres, sus padres y a Cecilia esta noticia. Mientras volvía a casa, a menudo sentía un picor en los dedos. Cuando echó un vistazo, vi los dedos de Martin que, en silencio, intentaban acercarse y engancharse y luego se retraían rápidamente. Tenía palmas anchas y muñecas delgadas. Las venas se les veían bastante, justo lo que daba en mi fetiche sexual. Después de tanto intentarlo, vio que me fijaba en él y su cabeza se giró, pero un rápido enrojecimiento alcanzó sus orejas. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón, como si no hubiera pasado nada.
Era realmente propenso a que se le enrojecieran las orejas. Me metí una mano en el bolsillo del pantalón y le tomé la mano con la otra. No se atrevió a mirarme, pero me agarró en secreto. Llegamos así a casa, algo no tan natural. A Martin se le volvió a tensar la cara cuando vio al hombre de pie delante de la puerta. Alejandro estaba de pie sosteniendo un ramo de flores, sus ojos se posaron ligeramente en la mano que Martin y yo sosteníamos. Por reflejo, quise retirar mi mano, pero Martin me agarró con fuerza. Solo en ese momento reaccioné al hecho de que Alejandro ya no era nadie para mí. Alejandro parecía un poco desamparado y dijo cosas que enojaban. No intentes enfurecerme con otro hombre, Eva, sé que me equivoqué. En lugar de explicarme, le pregunté, ¿dónde está Ana? Por lo que sabía, Ana fue sermoneada por sus padres y le prohibieron ver a Alejandro en nombre de una buena recuperación. Tampoco hacía mucho que los padres de Ana se dieron cuenta de que ambos habían salido juntos. Miré el ramo de rosas que tenía en la mano. Era mi flor favorita cuando éramos novios y me la regalaba de vez en cuando. Pero había un ramo de rosa en la foto en la que se probaba vestidos de novia con Ana. Mi tono era tranquilo, no se puede regalar la misma flor a dos personas al mismo tiempo, y el hecho de que ahora te sientas arrepentido no es más que una elección que hiciste tras haber sopesado los pros y los contras. ¿De verdad te gustó tanto? ¿Es porque te da pena renunciar lo que invertiste en nuestra relación? ¿O es porque soy tu segunda elección ya que no puedes conseguir a Ana? También estreché la mano de Martín. No soy de los que les dan pena los costes hundidos, y espero que tú también. Me gustó mucho durante esos 7 años. Pero también era cierto que la gente cambiaba. Alejandro, el que dijo que Ana estaba siendo irrazonable y que no teníamos que tenerla en cuenta, había desaparecido. Alejandro vio por fin la decepción en mis ojos. Forzó una sonrisa. Solo me equivoqué una vez. No quise decirle nada más y bajé la mirada, dispuesta a llamar a seguridad. La mano de Martín se aflojó y el certificado de matrimonio cayó al suelo. Lo recogió con fingida sorpresa. ¿A quién se le cayó el certificado de matrimonio? La dura sonrisa en el rostro de Alejandro se desvaneció todo lo que pudo y miró el certificado tambaleándose un poco. Me divertía ver cómo Martin palmeaba el polvo del documento y se lo guardaba con cariño en su bolso. Sin importarle cómo reaccionaría Alejandro, entré directamente en el ascensor con Martin. El ascensor se detuvo un momento en la planta baja y nos topamos con Cecilia, que casualmente se dirigía a recoger un paquete. Solté la mano de Martín en cuanto entró Cecilia. No pasaba nada delante de otras personas. Pero delante de Cecilia, me sentía un poco incómoda por el hecho de haberme casado con su hermano. Menos mal que Martin solo me dedicó una mirada tranquila antes de iniciar conversación con Cecilia. Intervenía de vez en cuando. Charlando, Cecilia apartó a Martin para enseñarme los cotilleos de su celular. Martín dijo de repente, Cecilia. ¿Qué? Cecilia estaba impaciente. Martín, ¿cómo sabes que tengo algo que enseñarte? Cecilia se quedó desconcertada. ¿Qué estás diciendo? Pensando en lo que hizo Martin accidentalmente antes, tuve un mal presentimiento y estuve a punto de interrumpir. Pero Martin ya había sacado el certificado de matrimonio. No paraba de contemplarlo a la luz del ascensor, y llamó totalmente la atención de Cecilia. Me cubrí la cara. Se oyó a Cecilia exclamar, ¿se han casado de verdad? Se escuchó el timbre y el ascensor se paró. La puerta del ascensor se abrió y afuera estaban los padres de los hermanos Campos que, agarrados de la mano, planeaban salir a dar una vuelta. Los 5 nos miramos incrédulos. Finalmente fue su madre gentil quien preguntó, ¿quién se ha casado con quién? 1 hora más tarde, sus padres escoltaron a Martin hasta la casa de mis padres para que se declarara culpable. En primer lugar, expresó las disculpas de Martin por haberse casado antes de avisar. Entonces Martin expuso sus sentimientos más sinceros e inventarió la fortuna familiar e incluso se mostró dispuesto a hacer un acuerdo prenupcial conmigo. En el proceso juró que si le era infiel a sus sentimientos, estaría dispuesto a no llevarse ni un céntimo después del divorcio y que el karma le castigara con impotencia. Aquí se notó que un hombre de verdad en comparación con Alejandro. Mis padres dudaban de su falta de madurez ya que era más joven que yo. Cecilia glorificó la inocencia de los investigadores científicos. Por confianza en la reputación de los Campos, y por el hecho de que habían visto crecer a Martin. Lo más importante era que él y yo ya estábamos legalmente casados. Mis padres acabaron respetando mis deseos y discutieron la fecha de la boda con sus padres.
Dije que no era necesario. Quería casarme en un viaje. No era que tuviera trauma con la última ceremonia, era que quería probar nuevas posibilidades. Martín solo dijo que sí. Más tarde me enteré de que, para obtener días de vacaciones en el laboratorio, había aceptado trabajar como ayudante de sus superiores durante 6 meses. El día que partimos hacia un sol espléndido, Martin dijo que el amanecer debía de ser precioso cuando llegáramos al destino. Me quedé dormida en el asiento del copiloto y sentí cómo subía la temperatura del coche y me ponía la chaqueta encima. Medio dormida, me pareció haberle oído preguntar si me arrepentiría. No sabía si me arrepentiría. Pero sabía que nunca me faltaría valor para volver a empezar.